estadísticas, gráficas, la parte más aburrida de YouTube. Espera un momento. Aunque pueden parecer tediosas, estas herramientas son claves para desbloquear el posible éxito de tu canal de YouTube. Sí, conocer las métricas de nuestro canal de YouTube puede marcar la diferencia entre ser un simple canal o destacarte del resto porque siempre estás buscando qué cosas mejorar hasta cumplir nuestras metas. Dicho esto, quédate y descubre cómo los datos nos ayudan a conocer cómo van nuestros videos. Dale. Primero vamos a hablar de las impresiones y la tasa de clics o CTR. Las impresiones son simplemente el número de veces que tu miniatura aparece frente a los espectadores en YouTube. Pero, ¿qué es el CTR? Es el porcentaje de personas que hacen clic en tu video después de ver la miniatura. Imagina que de cada 100 personas que ven tu miniatura, 10 hacen clic para ver tu video. Eso es un CTR del 10% y eso la verdad es excelente. En general, un buen CTR está entre el 5 y el 10%. Si estás por debajo del 2%, es una señal de que debes cambiar ya sea el título o tu miniatura. Y entre el 3 y el 5% se puede decir que es aceptable. Claro que si logras tener entre el 5 y el 10%, pues felicidades, tus miniaturas y tus títulos son totalmente atractivos. Y claro, si estás por encima del 10%, bueno, ya no tienes ni que ver este video, simplemente eres un maestro en YouTube. En estos datos hay dos cosas que hay que considerar. Si eres un canal más grande que el mío, pues las primeras 48 horas son cruciales para hacer cualquier modificación. Y para los canales como el mío, puede ser que sea hasta la primera semana que puedas tomar de consideración. Pero definitivamente, si en las primeras horas no ves un CTR superior al 3%, cambia la miniatura o el título cuanto antes. Y si lo sigues monitoreando ya aplicado estos cambios, lo más seguro es que encuentres una mejoría del CTR. Y es que un CTR no solo significa más visitas, sino también una mayor visibilidad en los algoritmos de recomendación de YouTube. Mientras más atractivos sean tus miniaturas y tus títulos, más probabilidades vas a tener de que tu contenido sea descubierto y disfrutado por la audiencia más amplia. Ahora, te podrías preguntar, ¿cómo mejoro mi CTR? Bueno, te voy a dar unos consejos muy prácticos. Crea miniaturas llamativas, usa colores brillantes, textos claros, a lo mejor expresiones faciales o de tu cuerpo señalando algo. Son algunas ideas de lo que puedes hacer. Usa títulos intrigantes, haz preguntas, usa números o palabras poderosas como secreto o increíble. Y bueno, tampoco descartes las descripciones, que serían las primeras líneas de tu descripción que puedan enganchar y que expliquen brevemente de qué se va a tratar tu video. Recuerda que la primera impresión es lo que más cuenta y en YouTube es la miniatura y el título. No hay más. Ahora vamos a hablar de la retención de la audiencia. Los primeros 30 segundos de tu video son cruciales. Si no logras captar la atención de tus espectadores en ese tiempo, es probable que abandonen tu video. Y un buen porcentaje de retención en estos primeros 30 segundos debe de ser por encima del 50%. Si estás por debajo del 30%, necesitas trabajar en hacer una introducción mucho más atractiva y que vaya de acuerdo con la miniatura, porque muchas veces la miniatura quiere demostrar algo, pero cuando entran a ver tu video ven algo totalmente distinto y la gente simplemente lo abandona. Así es que quédate con esto, atrapa la atención de los espectadores desde el primer segundo y que quieran quedarse hasta el final. Cuando haces tu miniatura, enfócala a esos primeros 30 segundos, o sea, debe de coordinarse muy bien porque por algo le dieron clic por tu miniatura. Ahora esos primeros 30 segundos deben de ser muy relacionados con esa miniatura. Así que ahí lo tienen. Entender y mejorar tus impresiones de CTR y la retención de la audiencia es clave para el éxito en YouTube. Ahora, también es importante que tú sepas que si bien son importantes las mediciones para saber cómo le va a ir el video, si hiciste bien tu título o tu miniatura y que te den esos rangos para que lo puedas mejorar, también es importante que veas el nicho hacia donde estás dirigido, porque posiblemente el video que estás haciendo no sea tan buscado por los espectadores y eso afecta evidentemente a las impresiones. Entonces también es importante que valores tú la competencia, el nicho donde estás, el video que subiste
para que también lo tomes en cuenta a la hora de que empieces a valorar todos estos números. No te agobies tampoco, también es prueba y error. No porque un video tuvo bajo rendimiento, luego te desanimes. En el siguiente video posiblemente tuviste un mejor CTR y valorar qué fue lo que hiciste mejor que el anterior. Y de ahí empiezas a mejorar poco a poco, pero es importante que entiendas para qué sirve el CTR, para qué sirven las impresiones, para qué es la retención del público de los primeros 30 segundos y así mejores cada vez más en la creación de tu contenido. Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte y si tienes algún otro tip que te esté funcionando, déjalo en los comentarios, me encantaría saberlo y nos vemos en el siguiente video. Chao.